Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Hola a todos, muy buenas noches. Estamos acá en Notaro en vivo de Bucara Naranja. El tema de hoy es diseño prototipado de productos y servicios digitales. Y tenemos dos invitados de lujo esta noche. Nos acompaña Clara Patiño y Ricardo Rincón. Por favor, niños, preséntense mientras va llegando la gente. Bueno, ¿quién empieza? ¿Yo? Bueno. Dale, Clarita. Listo, bueno, los saludo, soy Clara Patiño, diseñadora industrial de la UIS. Tengo experiencia tanto en diseño de producto como en toda la parte de manualidades, stands, todo lo que es diseño de exhibición y diseño de interiores. Y hoy les vengo a hablar ya un poquito más enfocado en la parte de diseño de producto, diseño de servicio, por qué prototipar y por qué prototipar sirve para iniciar y no ponerse trabas al momento de emprender. Ok. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ricardo Rincón. Yo soy ingeniero de sistemas. Me he dedicado por los últimos años a hacer consultoría en temas de innovación y emprendimiento, acompañado sobre todo, y pues principalmente por mi formación, a muchos emprendedores dedicados a desarrollar productos y servicios, sobre todo tecnológicos. He podido acompañar a través de universidades y algunas iniciativas de entidades públicas a muchos emprendedores en distintas etapas para la maduración, la ideación, la validación y la maduración de sus proyectos. En el presente y a lo largo de este año me encuentro trabajando en una entidad de apoyo al emprendimiento, en donde pues trabajamos ya un poquito más del otro lado de la mesa. O sea, este año no ha sido tanto un acompañamiento directo con el emprendedor, sino un poco una labor un poco más operativa, en donde le hacemos seguimiento a varias iniciativas y estamos al tanto de qué servicios y qué cosas podemos hacer por los emprendedores. Como les dije, pues bueno, soy ingeniero de sistemas de formación. Y nada, pues estoy aquí para hablarles sobre diseño de productos digitales y también de experiencias, porque pues me he entendido sobre todo con eso, con temas de experiencia de usuario. Buenísimo, entonces. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Qué es el diseño de productos y servicios y cómo se diferencian o cómo ustedes han ido diferenciándolos a medida pues dentro de la profesionalización y optimización de sus procesos y labores en el día a día? Bueno, ¿llevamos el mismo orden? Dale. Como Dale. quieran. Listo. Voy a empezar por algo que creo que tienen en común ambas cosas, y es que el diseño, sea de productos, de servicios, de experiencias, es siempre coger una necesidad y darle una respuesta. En eso creo que podría ser tanto definición como que tienen algo en común, pero ya más precisamente es coger no solo a veces el problema, sino unas necesidades que veas que tiene un tipo de usuario, que veas que tiene un nicho, que veas que se puede solucionar de una manera distinta a la que existe y proponer algo nuevo de manera innovadora. Es más, hasta también ahí nos podemos ir por el lado del rediseño, que es también coger algo que ya existe y darle una nueva función, o darle como hacer una mejora sobre algo ya existente. Sí, bueno, digamos que un poco desde mi perspectiva y sobre todo como lo que me ha dado la experiencia, o lo que me ha enseñado la experiencia, me ha mostrado que el diseño de productos y servicios es sobre todo un diseño al final de una experiencia, ¿sí? Uh-huh. Diseñar un servicio, diseñar un producto que resuelva una necesidad del día a día de las personas a las que se les ofrece un producto o un servicio, es diseñar, o sea, es crear una relación con esas personas, es crear una manera de facilitarles precisamente como el resolver pues lo que necesitan resolver. O sea,
necesito transportarme de un lado al otro. Bueno, hay muchas soluciones para eso, muchos tipos de servicios que me facilitan un desplazamiento por mi ciudad. O hay muchos servicios, pues por estos días en donde todos, o bueno, la mayoría estamos encerrados trabajando desde casa. Eh, digamos, la cantidad de servicios que me facilitan el interactuar con la gente, el mantener el contacto, el mantener mi trabajo, ese tipo de cosas, pues digamos, todo eso, o sea, el diseñar esos servicios es crear una conversación con los usuarios, es crear una relación con los usuarios. Eso es sobre todo como esa creación, o sea, en eso considero que consiste la construcción de productos y de servicios. Y bueno, también hay otra cosita que a partir de lo que dices creo que se podría agregar, y es que, como tú dices, es una conversación. No es tanto a veces que la persona le diga al diseñador, quiero esto, porque a veces Correcto. tú puedes que tengas en mente que quieres una cosa, pero la mejor opción sea otra. A veces la respuesta no está en el diseño de un objeto, sino en diseñar la manera como los pasos por medio de los cuales haces una experiencia o haces un proceso. Por ejemplo, lo podemos hablar en la parte de transporte. Tú quieres que le dices a un diseñador, quiero que me diseñes una nueva patineta para trasladarlo al punto A y punto B, y puede que lo que necesites realmente sea mejorar alguna aplicación existente que sea para alquiler de bicicletas que ya existan. Y puede que esa sea mejor solución que inventarte una patineta, que ya existen muchas, desde cero. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es Uh -huh, decir, y a eso iba, es decir, se me voló un pedacito que tú lo uh -huh, complementaste muy bien, y es esa conversación que yo entablo con mi usuario, sea, o sea, no tiene que ser lenguaje hablado necesariamente, uh sino -huh. pues a través del uso. El uso de un producto o un servicio es mi conversación constante que yo tengo con lo que estoy utilizando. O sea, la mayoría de personas utilizamos un computador para hacer nuestro trabajo. Esa, esa conversación que yo estoy teniendo con mi producto, que en este caso sería mi computador, Uh pues -huh. es esa interacción que yo estoy teniendo, ¿no? O sea, el uso que yo le estoy dando. Mi conversación, por ejemplo, con mis audífonos me permite escucharlos, me permite hablarles, etcétera, etcétera. Y al final eso crea una experiencia. Uh -huh. Dependiendo o sea, si esto deja de funcionar, me voy a frustrar un montón porque ya no los escucharía. Entonces, esa sería una experiencia negativa. Uh -huh. Eh, pero en la medida que un producto o un servicio me funcionan bien y me sirven bien, pues va a ser una experiencia muy gratificante. Por ejemplo, y para que todos nos pongamos como en la misma onda, pintámoslo a través de una película. Ahora Uh -huh. que muchos emprendedores hablan de películas que los inspiran o Sí. películas relacionadas con los temas. Si la han visto, no sé si han visto The Founder, no sé cómo se llama en Ah, español, no sé qué la de nombre los le pusieron. McDonald's con Michael Keaton. Eh, la de los fundadores de McDonald's. Uh -huh. Cuando este señor estaba apenas encontrándose con ellos, cuando él vendía las máquinas de hacer las malteadas Uh y -huh. empezó a descubrir y los fue visitando y fue entendiendo en qué consistía el proceso de ellos, ese tema de nosotros despachamos hamburguesas en 30 segundos, Uh -huh. o sea, y o sea, por ejemplo, ahí lo retratan muy bien el tema de la velocidad a la que les estaban sirviendo, Sí. además les estaban sirviendo bien a las personas, ¿sí? El ver esa satisfacción de las personas es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Entonces digamos, eso es bien interesante de ver. En ese sentido es que digo que hay una conversación, no necesariamente con palabras, Uh -huh. sino pues el uso mismo, ¿no? El, el, el oprimo una tecla y obtengo un resultado. Esa es mi conversación. Sí. De pago mi ticket e ingreso a una estación. Esa es la conversación que tengo con el producto o servicio que me están ofreciendo y esas cosas. Y hablando de conversaciones,
Entonces vamos al siguiente punto. El siguiente punto es tener en cuenta, o sea, cómo se puede afinar, como no sé, como es distinto para reconocer la información, porque, o sea, básicamente, según los escuchaba, casi que cualquier cosa puede convertirse en un insumo para un diseño y ese insumo puede venir desde diferentes lenguajes, que va desde como, oiga, si me gusta su producto, debe mejorar en esto, o que va más, o que va como desde otro punto de vista, que es el de la manipulación del producto. Entonces, como qué información se debería tener en cuenta o cómo se hace todo ese proceso para identificar como esos punticos o una necesidad de un producto, un servicio. Pues yo creería que más que información, uno a veces tiene que estar como... Una técnica que yo utilizo mucho para saber de verdad qué información se necesita es empezarle a decir a la otra persona, cuénteme qué es lo que usted ha trabajado, qué es lo que le gusta de esa área. O sea, empezar a sacarle información relacionada sin hacerle una pregunta directa. Porque ahí cuando la gente te empieza a decir, oye, por ejemplo, he ido a tal restaurante, pero de ahí no me gusta que tal y tal y tal cosa, ¿cómo la manejan? De ahí puedes estar sacando información para mejorar el servicio que la persona quiere tener en su propio negocio, a partir de sus gustos, de lo que no le gusta, de qué le fastidia de sus pares, por así decirlo. También uno como diseñador decirle, oiga, yo lo quiero acompañar a su día a día. No trate de falsear o de actuar nada, sino simplemente uno estar ahí observando para también detectar qué es lo que la persona va necesitando o qué es lo que la persona, su lenguaje corporal le va diciendo que puede necesitar o puede mejorar por medio de un producto o servicio para ahí entrar a intervenir esa parte a mejorar. Sí, sí, es cierto. Es decir, yo creo que también es importante, bueno, yo lo tomo muy desde la disciplina mía, que es de Uh-huh. ingeniería, y los ingenieros solemos desarmarlo todo, ¿no? O sea, desagregar. Uh-huh. Nosotros desagregamos procesos muchas veces Uh-huh. para entender, pues, como en qué consiste algo, ¿sí? Y Uh-huh. digamos, hay muchas técnicas de diseño de servicios, pues la más conocida claramente es el Customer Journey Map, Uh-huh. que te deja analizar como cuál es tu línea de tiempo, ¿no? O sea, o sea, cuáles son tus pasos uno tras el otro. Uh-huh. Algunas veces los Customer Journey Map se vuelven un arbolito porque resulta que yo empiezo acá, pero Claro. entonces tengo una tarea paralela y entonces sigue mi línea, pero entonces aquí nace otra y así Uh-huh. o sea, va siguiendo, ¿no? Pero digamos, en esa línea de tiempo yo tengo unos ítems o tengo unos hitos Uh-huh. en donde voy desarrollando cada paso, en donde voy desarrollando como un paso a la vez a través de el uso de mi producto o, la, o el servicio que estoy recibiendo. Y analizo o hay muchas técnicas que permiten, o pues bueno, no muchas, sino Uh-huh. en donde yo anoto por cada hito, ¿sí? De uso de cada paso de uso de mi servicio, o sea, qué estoy ganando como usuario o qué estoy perdiendo. Es decir, si me está generando eh, una frustración o si me está Uh-huh. generando satisfacción. De hecho, hay gente que lo lleva a un nivel mucho más detallado y pone una escala emocional, ¿sí? Basados en las 5 emociones primarias y de ahí para arriba hacen un montón de combinaciones y sacan un análisis. Oli. Congeló. Sí. Ay, no, pues mientras vamos a ver, mientras Ricardo se descongela, Uh-huh. revisemos la pregunta que nos envía ahí Natalie. Uh-huh. Natalie, o sea, eso va ligado como con lo que íbamos a hablar ahorita, con lo de la parte de los objetivos y todo, pero cómo esta información de que ustedes están adquiriendo, cómo esa información permite construir una propuesta de valor. Esa sería De como un la pregunta servicio. para anclar la linealidad, sí, la propuesta de valor
un producto o servicio. Creo que me caí, ¿cierto? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me Sí, ven otra vez? Sí, Ok. ahora sí. Aquí, sí, aquí ya estoy de nuevo. volviste. Listo, perdón. No sé en qué punto los dejé, pero para cerrar rápidamente, Íbamos en que no era una de las, en que es solo uno de los, o sea, como que es solo uno de las maneras, pero igual hay varias. Sí, estabas sí, diciendo sí, sí, que claro. Es con esos decir, hitos normalmente se manejaban una escala de emociones y ahí vas, ahí te caíste. Sí, sí, o sea, ahí tú sabes, o sea, ahí uno finalmente sabe qué tipo de experiencia está brindando, ¿sí? Y uno sabe en dónde, o sea, uno sabe en dónde hay puntos como muy aburridores o muy que tengo que pasar rápidamente, ¿sí? O Ujú. sea, tengo que generar la menor frustración posible. eh, y en dónde puedo maximizar la experiencia positiva. Yo siempre, digamos, cuando me pongo en esa labor de diseñar esos servicios, trato de decirles a las personas, no sueñen con que toda la experiencia va a ser risas y diversión, Gratificante. ¿sí? Ujú. O sea, eso no pasa, o sea, así no es la vida. Entonces, siempre cuando estoy diseñando un servicio voy a tener un paso hard. O sea, un paso que me va a generar algún nivel de frustración, por leve que sea. ¿Sí? Por ejemplo, cuando compro en Amazon, si compro en Amazon, me tengo, o sea, listo, compré lo que necesitaba, qué emoción, pero si me tiene que llegar de otro país, pues me tengo que esperar, ¿sí? Y la Ujú. espera es aburridora. Entonces, digamos, en ese sentido, siempre, o sea, igual Amazon le dice a uno, sí, felicidades, hiciste tu compra, mira, aquí viene, no sé qué tal, y con los días te van avisando cómo va progresando tu producto hasta que finalmente lo tienes, ¿cierto? Entonces, digamos que el diseño, digamos, el Customer Journey Map es muy útil para Ujú. analizar como esa parte de en dónde estoy satisfaciendo a mi cliente y en dónde se me está colgando mi experiencia para, pues para de pronto agilizar lo que no es tan agradable y maximizar lo que es muy positivo. Nomás, por ejemplo, algunos Entonces, bancos sobre esto. cuando manejan lo de las claves dinámicas, que te habrás dado cuenta que te envían la Me ha primera pasado. de iniciar, la de iniciar sesión, después la segunda clave, la tercera, y cuando te das cuenta no es como, ay, qué pereza, me toca ir a revisar el correo o el mensaje de texto para volver a ingresarla. Y eso me parece que es uno de los pasos que tenemos todos en común al manejar estas aplicaciones y que siempre se hace como un poquito harto porque es un paso repetitivo que sí entendemos que es por seguridad y todo eso, pero creo que es uno de los pasos que cuando vas a empezar a hacer algún proceso bancario es como, ay, otra vez esto. Un saludo muy especial a un sí. banco de un logo tricolor por ahí que yo Sí, conozco. ese mismo, en ese. Eh, Sí, Ricardo esta semana tuvo una experiencia. Sí, o sea, créeme que a mí también que me gusta toda esa parte de diseño de interfaces, todavía me cuesta asimilar la nueva. Yo les dije, sí, renovaron su aplicación a mí además. me llamaron y yo llegué y les Renovaron puse su aplicación. responsabilidades terribles. Sí, estoy Sí, como, Pero bueno, niños, Coco, digamos, Coco, pero la digamos pregunta. esa, sí, perdón, tienes toda la razón. La pregunta está en pantalla, dice, ¿cuáles serían las ujú. claves para construir una propuesta de valor de un servicio? No, dale tú primero. Dale, Bueno, Clarita. yo creería que, a ver, claves, claves, claves. Propuesta de valor, como te dije, primero observar mucho y aquí me meto un poquito por el lado del prototipado. Podría ser, eh, lanza tu hipótesis y compruébala. Lo cual, por ejemplo, tienes una hipótesis de servicio, una hipótesis de cómo puedes solucionar esa inquietud que hay o eso nuevo que vas a lanzar o que va a solucionar X cosa. Lánzala a ver qué información puedes recopilar y qué crees que con lo que recopilaste vas a poderte diferenciar de los que hacen cosas similares, porque puede que tú con eso observes cosas que tu competencia, que puede que lleve 5 años o 10, no haya visto, y tú sí. Ahí creería que puedes hacer un lance al agua para ahí hacer una propuesta de valor fuerte desde la percepción que acabas de tener, brindando tú mismo el servicio tú a tú, antes que empezar a contratar gente, antes que empezar a diseñarlo, lanzar una hipótesis, sobre eso la mejoras. Y consejo precisamente sobre el tema del lanzamiento, lanza rápido,
sin bombos ni platillos, lanza, o Equivócate sea, no rápido. importa. Equivócate rápido, equivócate barato. O sea, si no tienes para un desarrollo de una plataforma, hazlo en Excel. Si no tienes Ujú, Excel, mano, hay en un cuaderno, lo que sea, pero lanza y lanza rápido. ¿Para qué? Para encontrar, para identificar la necesidad. Es decir, los negocios más rentables solucionan necesidades que las personas necesitan resolver más frecuentemente, o sea, lo que más necesitan, a lo que más recurren, ¿sí? O sea, por eso el transporte es tan rentable, porque todo el mundo necesita salir y transportarse, ¿sí? Ir a su trabajo, bueno, por estos días no, claramente, ujú, pero digamos, incluso en estos días, pues igual la gente que sí puede salir, pues, se tiene que movilizar. Entonces, digamos, un servicio de transporte, pues precisamente por eso se sostiene de ujú, todas maneras, subsiste. Igualmente, por ejemplo, la proveeduría de un servicio de Internet. Ahorita es vital tener una gran conexión y ujú, una muy buena conexión de Internet en casa y cosas de ese estilo. Y también hay otras necesidades o sea, claro, no todo el tiempo puedo yo entrar a competir en un mercado que ya está eh, atestado pues de muchas opciones ya muy robustas en donde yo siendo muy quito quizás no pueda competir. Pero si yo identifico una necesidad, es decir, desde que sea posible identificar la necesidad que yo voy a resolver, o sea, observar muy bien el comportamiento ujú, de mi usuario, ya sea, por ejemplo, una forma muy útil es entrevistar a mi usuario, pero eso me deja un poco corto porque a veces, ujú. digamos, la frustración o, o, o el gusto que un usuario tiene por un producto puede sesgarlo, ¿cierto? Entonces me pueden estar hablando maravillas cuando en realidad no es tan bonito. Entonces, por ejemplo, hacerme pasar por un usuario o utilizar y vivir una experiencia La de uso experiencia. de un Ujú. producto o un servicio por mí mismo, pues me puede dar muchas luces. Y más si voy a entrar, o sea, si voy a utilizar un producto con el que voy a competir, ¿cierto? Eso es bastante importante, como entender cómo es esa vivencia, comprender esa parte es vital para saber en dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles, digamos, de mi competencia, pero también como, o sea, eso me da las bases para yo construir lo que quiero ofrecer, ¿sí? ¿Dónde puedo yo dar un valor agregado? ¿Dónde puedo ir más allá? ¿Dónde puedo dar la milla extra? Eso es bastante importante también. Es que ahí entra también como ese mismo filtro que uno mismo puede hacer al proponer y decir, listo, ya pasé por la etapa de yo como usuario, saber qué es lo que me ofrece el mercado, qué puntos son los débiles, qué puntos son los fuertes, pero aún así tampoco llevarle la contraria al mercado y decir, como todos hacen algo rojo, yo voy a hacer algo celeste. Porque si lo están haciendo por ese motivo, debe ser que su público tiene cierta afinidad por ese color. Entonces tampoco el hecho es de que me voy a diferenciar y me voy para el otro extremo, sino decir, bueno, tomo las cosas buenas, puedo mejorar estas y en estas sí les puedo seguir la corriente, pero puedo fortalecerme en tal otra que quizás el resto de personas que hacen algo similar a mí no lo han visto. Claro, o sea, sí, o sea, Ujú, tender a cambiar o buscar cambiar un paradigma al que, o sea, hay varios paradigmas que se pueden romper, ujú. ¿sí? Es decir, cambiar paradigmas de uso, pues digamos, un caso muy notable es la televisión. Sí. Nosotros antes de la televisión que escuchábamos, la radio, y antes de eso pues íbamos al teatro y así, ¿cierto? Ujú. Digamos que la televisión propuso o pues puso frente a todo el mundo una forma muy distinta de ver las cosas. Digamos, cambió muchas cosas, cambió el estilo de vida en muchos sentidos. Ujú. Incluso, o sea, la modernidad en la que estamos es producto de la televisión en muchos sentidos. Eh, También de la radio, pero eso es ponernos a hablar de historia. Sí. Eh, el caso es que la televisión nos trajo las cosas que incluso ahora usamos,
Si no Netflix, Ujú. pues no sería lo que es y cosas de ese estilo. Pero también hay paradigmas que se rompen para mal. Le pasó a Microsoft cuando lanzó Windows 8. Toda la vida ellos haciendo y posicionando su forma de utilizar la interfaz de Windows con el botón de inicio en una parte específica y demás, y decidieron, quién sabe de dónde o cómo o por qué, que el botón de inicio no iba a existir más. Y la primera edición de Windows 8 desapareció, o sea, acabó con su barra de navegación, con su botón de inicio, Uy, y sí. les tocó, o sea, en menos de 6 meses, sacar un update de los más grandes que lanzan por cada sistema operativo que tienen, con su arreglo de la barra, porque pues habían pensado y diseñado toda una interfaz en la que renunciaban a un paradigma que ellos mismos ayudaron a construir. Ujú. Entonces todo el mundo quedó absolutamente perdido y Sí, claro, les costó yo fui muchísimo una de trabajo. esas que en menos de nada lo cambié porque estaba desesperada. O sea, mucha gente estaba volviéndose loca. De pronto los que utilizan Apple digamos como todo el ecosistema Apple no tuvieron que padecer ese problema. O, Ahora, o los usuarios bueno, de otras plataformas diferentes, por ejemplo Linux y demás, no pasaron por ese sufrimiento. por esa Prefirió, tragedia, mucha pero yo gente sí lo prefirió recuerdo. devolverse a Windows 7 mientras había alguna regla. Entonces, yo me lo pensé, inexplicablemente me Y acostumbré. de hecho nadie lo hizo. Se saltaron y se fueron a Windows 10 Mucha o Windows gente, 7, saltaron Yo a mucha Windows gente 10 se pasé y 8 bajó, no a 7 a 10. mucha gente se bajó y se quedó en el 7. No, Ujú, yo de alguna manera me las arreglé, no sé, no, digamos, sí sufrí, sí. ujú. Yo me acostumbré a que oprimía teclas al azar y salía lo que necesitaba. Sí, era muy curioso. Y no, y después salió 8.1 y ya arreglaron ese tema. Pero se Ujú. demoraron, les Sí. costó mucho. Entonces, digamos, eso es un ejemplo de cómo no romper un paradigma. O sea, si construyes algo o lo que tú dices, Clarita, Ujú. de la gente utiliza las cosas o un producto o un servicio de una forma, es porque así está establecido y porque así es, ¿sí? Entonces, pues, em, para ponerlo en un ejemplo un poco diferente, todas las puertas generalmente se abren hacia adentro, ¿cierto? Cuando uno quiere Ujú. abrir una puerta, si la pones hacia afuera, tienes un problema o puedes generar accidentes y cosas de ese estilo. Entonces, claro, no le puedes apostar a cambiar un paradigma si no es absolutamente necesario. Si Ujú. ese cambio no está generando valor, sino frustrando una experiencia. Ahí hay problemas. Entonces, Exacto. eso hay que analizarlo muy bien. Y pues al Entonces, final también ahí hay que jugar va, con eso, hay que experimentar. ahí les pongo una pregunta a los dos. Entonces, qué es más importante? ¿Buscar objetivos o probar hipótesis? Yo creería Mm, que igual tienes que tener un objetivo para probar la hipótesis. O sea, eh, tú lanzas una hipótesis, pues pruebas una hipótesis es porque ya tienes una idea de un objetivo en mente. Que eso sí, tienes que tener claro que puede variar tu objetivo. Puede ampliarse, puede achicarse, puede irse por otro ladito, pero al menos el objetivo es como tu, tu partida, tu punto de partida para saber a dónde apuntar y ahí sí probar algo. Aparte, a partir de ese punto, tú dices, propongo tal cosa, probémosla a ver cómo nos fue y como dijo ahorita Ricardo, probémosla rápido, equivoquémonos rápido para ver si eso que estamos planteando sirve o lo desechamos de una vez. sí, Que se total. O salgan sea, barato. no puedes tener una hipótesis sin esperar un resultado, o sea, sin tener claro qué es lo que quieres lograr. Las hipótesis precisamente te dejan probar si estás en lo correcto o no, si vas por el camino indicado
o definitivamente tienes que cambiar de plan, o no le estás pegando absolutamente a nada Ujú. y a veces, Mejor. a veces los resultados, digamos, tener un resultado negativo no es necesariamente No es malo. malo por definición. Es decir, si yo sé que lo que estoy haciendo es una pérdida, o sea, mi hipótesis resuelve un problema que yo encontré, pero mi validación me dice que ese problema a nadie le duele, o es un problema que de pronto no necesita, sí, o sea, no necesita una solución rápida porque precisamente a nadie le duele. eh, pues yo no le pierdo, o sea, me doy cuenta que no le pierdo tiempo a eso y es positivo ese resultado, porque no voy a botar tiempo ni recursos en algo que no necesita ser resuelto o simplemente que a nadie le importa que exista una solución para ello, ¿sí? Em, entonces, digamos que es mucho más importante encontrar, o sea, encontrar un patrón, ¿sí? Encontrar una necesidad eh, y proponer una solución, proponer una solución con la que puedo experimentar. Al final, eso es una hipótesis. ¿Para qué? Para que se valide o se invalide, ¿sí? Y Ujú. entonces creo que es más importante la hipótesis. Porque, pues sí, lo que Clarita dice, yo ya tengo que tener un objetivo definido, es decir, yo debo tener claro qué es lo que voy a aprender de mi experimento y qué es lo que quiero comprobar o desmentir. Siguiente pregunta, por favor. Creo que hay una Siguiente pregunta pregunta, ahí completa. la tienen. Ustedes ya Ok. habían hablado de la primera metodología, que era como tener en cuenta hitos y alguna parte como tener algún tipo de acercamiento con el consumidor y tenerlo como y obtener como todo tipo de información, que la información fuera como como, o sea, información como en lenguaje normal hablando, a aprender a leer otros tipos de información. Pero que otro tipo, o sea, ¿hay algún tipo de metodología que sea como específica que se recomiende sí o sí? ¿Se pueden hacer mezclas? ¿Qué? Mm, Ahí Pues cómo va la digamos cosa. que hay una que ahorita la estaba pensando, ¿por qué? Porque puede aplicar tanto a productos y servicios. Hay un material que sacó una empresa llamada IDEO, que se llama el Human Centered Design, y habla de todo precisamente de una metodología que es para aplicar totalmente enfocada en el usuario. Y para decirlo así como a grandes rasgos, es prueba y retroalimentación y mejora y prueba y avanzo y sigo mejorando y me devuelvo a probar y voy avanzando y más o menos por ahí es donde, por ahí se puede uno guiar y se trata de eso, que todo el tiempo, todo el proceso estés acompañado del usuario, ya sea para entrevistarlo, para hacerle pruebas, para estar en el ambiente de él, para probar, para mostrarle tu prototipo, para ver si le gustó, si no le gustó, si le está incomodando el producto que le estás presentando, si está teniendo frustraciones, cómo se las puedes alivianar. Como dijo Ricardo, no se las puedes solucionar todas, no va a ser de pronto siempre el servicio, siempre el producto lo más bello desde que lo enciendes hasta que lo desconectas, pero sí te ayuda mucho a tener como la máxima satisfacción y la máxima seguridad también de la persona al usarlo. Entonces yo creo que me iría por Human Centered Design para ambos y además hago también de paso otro apunte y es que digamos en la academia nos enseñan mucho el proceso de diseño industrial que es escuchar a la persona y escoger alternativas y hacer conceptos. Yo creo que esto aplica solo en algunas empresas que tienen el presupuesto para tener todo un departamento de investigación y diseño y desarrollo y todo esto. Ya cuando uno sale al mundo laboral, se da cuenta que es necesito tal cosa lo antes posible, miremos a ver cómo sale y si al cliente no le pareció tal cosa, lo pulimos y ya. Creo que así es más como funcionan las cosas y es una de las estrelladas que tenemos los diseñadores al salir al mundo laboral y es que las metodologías en la teoría son muy bonitas y muy útiles y te aseguran el mejor resultado, pero en la práctica no hay tanto presupuesto ni hay tanto tiempo para ponerte a hacer tan especificados los pasos, sino que tienes que optimizar tiempos, eh, hacer las cosas lo más estándar posible para que las puedas adaptar, por ejemplo, a varias medidas, a varias tallas,
Y creo que por ahí iría la cosa. Resumiendo, es más bien eso. Creería que metodología Human Centered Design, tanto para productos y para servicios. Y dos, creo que lo que les acabo de decir se encaja mucho en el prototipado y es optimicemos tiempos, saquemos una propuesta, la probamos y hagamos mejoras sobre eso. Que eso en la práctica es realmente lo que más funciona o lo que más se hace. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, hay métodos sencillos. El Human Centered Design es uno de los más bonitos. Y eso es precisamente producto de ese otro elemento que tú ahorita dices que es como más global, que es el Design Thinking, Ujú. que es ese proceso de empatizar, ¿cómo es? Sí, la de Donde escuchar, yo crear, empatizo, probar. defino, ideo, prototipo y pruebo, ¿cierto? Ujú. Si yo me voy a poner con esa metodología y antes de hecho de ponerme a recomendar una metodología, yo lo que quisiera recomendar es una actitud. Ujú. Lo primero que yo tengo que tener es, o empezar a desarrollar, así no la tenga, es una tolerancia a la frustración muy grande. Sí, porque, o sea, yo tengo que llenarme de mucha paciencia y esa paciencia es esa tolerancia a la frustración. Cuando yo creo que puedo resolver algo y me propongo resolverlo, pues, ok, debo asumir que o sea, que en el mejor de los casos, mis posibilidades de acertar o equivocarme son 50-50. Muchas Ujú. veces tengo más posibilidades en contra que a favor. Y no Y lo puede sé, ocurrir ¿sí? muchas veces, o sea, puedes fallar muchas veces seguidas y eso va a pasar. No, no puede, va a ocurrir. Va a O sea, pasar, sí. pasa mucho, mucho. Entonces antes que una metodología o, o una herramienta son importantes, Ujú. yo creo que es importante disponerse primero, ¿sí? Y lo segundo que yo tengo que aprender a hacer, que eso es una cosa que a mí, digamos, me ha costado trabajo y me sigue costando, es decir, es algo que me he esforzado en intentar desarrollar, es un pensamiento crítico. Es decir, yo tengo que aprender a cuestionar las cosas, pero no cuestionarlo absolutamente todo, porque eso ya también es una exageración. Yo creo que uno tiene que aprender a hacer las preguntas correctas, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿qué información tengo? ¿Con qué información cuento? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que, o qué es lo que, sí, qué es lo que busco? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero comprobar o desmentir? Como decía hace un momento. Eh, y en ese sentido creo que es lo principal, ¿sí? Antes de una metodología. Ya de ahí en adelante hay muchas cosas. El design thinking por sí solo me puede funcionar, pero Clarita lo dijo muy claro, valga la redundancia, y es, El chiste de toda la vida. y es, y es el, no, es que lo dijiste muy concretamente, y es el tema de, de, de o sea, no tengo el presupuesto, o sea, no, digamos, la metodología suena muy bien, y Ujú. cuando la quiero poner en práctica, pues sí, resulta que necesito todo un departamento de investigación. Ujú. Yo siempre he intentado tender en favor de hacer la metodología o de usar las metodologías. Yo soy muy amante de los libros y muy amante muy casado con los métodos. Pero precisamente, y de ahí precisamente empecé a recoger esa lección de hay que armarse de mucha paciencia, ¿sí? Y hay que abrir espacio en tiempo y en espacio para experimentar y para darme cuenta, porque es que cuando yo salga a experimentar, y esto es sobre todo para los emprendedores, si yo voy a salir a experimentar y yo recién estoy empezando y estoy haciendo mi emprendimiento, para saber si me puedo dedicar al negocio al que me voy a meter, pues me tengo que armar de mucha paciencia y ese departamento de investigación tengo que ser yo. Y tengo que ser el que hace Ujú. la entrevista, tengo que ser el que haya los insights, tengo que ser el que hace la lista y el que prepara el café y el que pasa noches largas analizando la información, formulando una hipótesis, diseñando algo y saliendo a probarlo.
y llorando porque no me va a salir bien en la Porque no primera. salió. Y después, Y sí, porque no vuelve, me salió repite. bien en la primera y repite el proceso. Sí, o sea, ese departamento de investigación no existe, ese departamento de investigación soy yo. Eh, eso es algo que se tienen que meter en la cabeza, amigos y amigas, emprendedores y emprendedoras. Ujú, Es importantísimo. Entonces, creo que de ahí para adelante, pues bueno, está el diseño centrado en el usuario, están los mapas de experiencia, ujú. están los mapas, o sea, de hecho el Customer Journey Map tiene muchas variantes, él solito. Ahí, como les decía, Es que se puede realmente ese dibujar es a través de el que reúne todos. un- O sea, si te das cuenta, todas las metodologías de diseño de servicios realmente se resumen en lo mismo, a tener que armar toda una secuencia de uso, ya sea del servicio o del Ujú, producto, y de los pasos de esa experiencia para ver dónde intervenir, hasta la misma ingeniería inversa para optimizar materiales. Digamos que ya tengas un producto creado y quieres disminuir total, costo, tienes que hacer exactamente lo mismo para ver en qué parte, si en la parte de desechos, en la parte de crearla, en la parte de hacer, no sé, el empaque. Tienes que entrar a mirar siempre en cualquier cosa que diseñes el mismo proceso del Customer Journey Map. totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces ahí Ujú, hay unas cosas de, yo lo puedo traducir en emociones, lo puedo traducir en funciones, en cuánto gano, ujú. cuánto pierdo, etcétera. Pero sí, así tal cual. Entonces, siguiente Rosita. pregunta. Sí, Pero, no, es que pensé, no, es que Ricardo se fue un poquito y por eso pensé que no había terminado de hablar, pero bueno, ya, ya. Vamos, entonces, vamos con dos preguntas que son para Ujú, finalizar, eh, que son bastante extensas y que se van a divertir un montón. La primera es que ya hemos hablado como de metodologías, ya hemos hablado como de ese tipo de cosas, entonces ahora vamos a hablar de lo que ustedes han descubierto así a partir de sus propias hipótesis y dentro de su propio modelado, que nos cuenten tips para tener en cuenta al momento de hacer pues, todo el proceso de diseño de productos y servicios. Y la última también va de acuerdo a sus prácticas y a lo que han estado trabajando a lo largo de su experiencia, que es cuáles son los errores más comunes que ven, aparte el de equivócate ujú. rápido y equivócate barato, qué otros errores comunes ven normalmente desde la parte del diseño Bueno, de yo voy productos y contando así los servicios? que me acuerde y Ricardo también, y así vamos como complementando. El primer claro tip que sí. creo que sería eh, no te pongas trabas de que no tengo plata para iniciar algo, porque como decíamos ahorita, si quieres ponerte a hacer investigación y desarrollo, tienes que hacerlo tú, no vas a tener un equipo, pero al menos hay cosas que tú mismo puedes solucionar inicialmente y las puedes descubrir y para eso no necesitas dinero. Ahí está lo que decíamos de sacar un prototipo. En el caso de producto, digamos, yo lo aprendí así en el emprendimiento que tengo, por si algunos de los que nos están viendo no sabían, tengo un emprendimiento de hacer muñecos, accesorios decorativos en fieltro. Eh, y una de las cosas que me di cuenta es que creo que apenas necesité como 20.000 pesos para iniciar y cositas que tenía por ahí guardadas en una gaveta para sacar un primer producto que no es ni 5 parecido a lo que tengo ahora, pero al menos eso me ayudó como a guiarme a ver qué quería la gente, por dónde podía orientarme, qué era lo que más les gustaba, en qué más podía incursionar. Entonces creo que intentando con lo más básico que tengas en casa, si es la posibilidad de lo que quieres plantear, se puede hacer. Aprovecho para poner un ejemplo de por qué a veces no se necesita mucho dinero. Eh, hace un tiempo conocí un caso de una tienda de televisores que no sabía cómo promocionar sus televisores porque empezaban a salir los de pantalla plana, grandes, y la gente decía, no, pero yo cómo estoy seguro si ese televisor que están promocionando me va a caber en mi casa o no, y había como cierta inseguridad al momento de la escogencia. ¿Qué hicieron? En un periódico local sacaron un desprendible
que tenía la forma del televisor y decía, si este rectángulo cabe en tu sala, el televisor que necesitas es de 37 pulgadas. Si lo pliegas de tal manera y esto es lo que te cabe en su sala, necesitas un televisor de 32 pulgadas. Y así la gente se acercaba al almacén y decía, yo quiero este que fue el que resultó que cabe en mi sala. Y es una manera barata de poder comprobar algo y de saber qué es lo que quiere la gente sin tener que hacer una inversión o meterle una campaña completa de publicidad para vender algo, cuando quizá esa campaña no va a ser tan cercana y no le va a llegar o no le va a servir tanto a la gente para descubrir qué es lo que realmente necesita. ¿Y qué otro tip se me ocurre? No le metas diseño, y me refiero a la parte de diseño gráfico, branding, todo eso. No es necesario que lo metas recién estás empezando a lanzar un producto o un servicio. Puede que tu producto evolucione durante la marcha y te des cuenta que las cosas que pensaste que querías que tu marca reflejara realmente no casan tanto con el público que es el que te está recibiendo o te está comprando. Y vas a tener que venir a perder la plata que invertiste inicialmente para hacer un rediseño en muy poco tiempo y volver a hacerlo y así sucesivamente. Deja más bien que el mismo proceso de comercialización, de aceptación del producto, te vaya dando indicaciones sobre la gente, sobre lo que quieres comunicar, sobre la gente que se está identificando con él, para ahí sí hacer un diseño de marca acorde a eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que me ha dejado la experiencia es no, digamos, una lección que les quisiera transmitir es no dependan de algo o sea, de un factor externo. Y ese factor externo puede ser una persona, puede ser un recurso, puede ser una herramienta. A veces, y solo en casos muy particulares, es absolutamente vital contar con una herramienta o un recurso particular, no, pero no es una norma, no es el caso de la mayoría de los casos. Es decir, no sé, y me pasó recientemente, sí, no es la regla, es decir, me pasó recientemente con un emprendedor que tuve la oportunidad de acompañar que tiene una idea bastante potente, tiene una idea que puede probar de formas muy sencillas. De hecho, tiene el relacionamiento porque trabajó en el medio varios años, conoce el campo, tiene las conexiones, tiene muchas cosas, pero está convencido de que si no tiene un programador no va a hacer nada. Y hace poco tuve la oportunidad de hablar con él y yo le dije, mano, es que no necesitas, o sea, no dependes o no dependas de un recurso externo. O sea, es que si no tiene un programador no puede hacer nada, pero entonces se ve en la disyuntiva de, necesito un programador, pero no tengo cómo pagarlo. Entonces, lo que necesito es plata, pero para tener plata necesito vender y entonces para eso necesito el programador. Entonces, se queda ahí en ese círculo. Y yo le dije, ha pasado casi un año desde que te acompañé y no te has sentado o sea, no te has comprado, es que ni siquiera necesitas comprarte un curso. No, es más, Hay tutoriales, con un mockup puedes, puedes plantearlo, un sí, mockup que te pues muestre qué es lo que mira, quieres hacer y lo pones a prueba. hay herramientas que basadas, o sea, hay aplicaciones que se construyen a partir de hojas de Excel. Por si no lo sabían, ahí se los dejo de tarea, búsquenlo. Hay formas de hacer a partir de una hoja de cálculo una aplicación funcional que guarda datos, que interactúa, etcétera. Con 3 días de sentarme a aprender En cómo YouTube, funciona, puedo en hacer YouTube un puedo producto. encontrar Y en YouTube, YouTube están los tutoriales. tutoriales. Si yo considero que debe ser más sofisticado, en YouTube hay canales que me enseñan a programar. Y si quiero irme por lo alto, pues hay grandes emprendimientos dedicados a la enseñanza en línea. Pues el caso de Platzi me parece un caso maravilloso. Sí. Eh, entonces, digamos, hay muchas formas de aprender, ¿sí? Hay muchos medios para aprender. Yo le decía a este hombre, no, ha pasado casi un año y no te has comprado ni un curso o no te has puesto ni con una hojita a salir a validar. Es más, ni siquiera con un O curso. sea, eh, Hacer, por ejemplo, el card sorting
que es utilizar tarjeticas para saber qué es lo que quiere la persona, digamos, en una página web, agrupar los menús que uno tiene en la cabeza, pero que resulta que el usuario dice, no, yo creo que en tal menú deberían ir tales opciones. Esas cosas tan básicas, con solo tarjeticas en cartulina, las puedes hacer y ahí ya estás haciendo una prueba y no se necesita ni siquiera tener el computador a la mano. Sí, o simplemente, o sea, muchas veces también las personas lo que necesitan no es un software o una aplicación o el juguete tecnológicamente más avanzado que les permita resolver todos los problemas de su diario vivir. No, lo que muchas veces una persona quiere es que alguien haga una tarea por uno, por ellos, ¿sí? Y ya, y pagarían porque alguien más haga la tarea. Es el caso de este ejemplo que les doy. O sea, no necesito no necesito sentarme a buscar yo entre mis contactos todos los días, todo el día, una cosa, sino necesito decirle a alguien, oye, estoy buscando esto, sí, estoy buscando este producto o este servicio, necesito que me encuentres quién es el mejor proveedor de este producto, de este servicio. Y ya. Y sus usuarios están dispuestos a pagar por eso. Está validado que sí. Entonces, no, necesitas una libreta telefónica y un Sí, buen plan un plan, ni siquiera un plan de datos, un plan de celular con el que puedas hacer y recibir llamadas, ya tienes. Entonces son cosas muy sencillas. Entonces vuelvo creo que me quedo en lo de lancen rápido y equivóquense pronto, o sea, no importa. O sea, nadie va a prestar atención cuando se Y equivoquen, en barato. serio. O sea, hacer el oso, todo el mundo hace el oso todos los días, pero van a prestar atención cuando ustedes tengan éxito. Entonces, pues creo que eso es lo que la experiencia me ha enseñado. No dependan de factores externos, no dependan de factores externos nunca. Es que necesito un programador, es que necesito un diseñador. Si no, o sea, si tú crees que que tu producto depende de un logotipo, vuelve a pensar, sí, y vuelve a empezar. Entonces, exacto. pues sí. Y hay Y la otro, segunda pregunta, ¿cuál era? sí, la de los errores. La Perdóname, segunda Clarita, pregunta ibas eran a los decir algo. errores. Dale, dale. No, pues precisamente iba a entrar en la parte de errores y también iba a contar un Perfecto. caso que tuve a partir también de un taller hace un tiempo y era el de alguien que me dijo, no, es que la traba que he tenido para probar mi producto ha sido que no tengo la patente para ahí sí probarlo y que no me lo copien. Entonces yo digo, ¿cómo vas a depender de que no te copien algo si ni siquiera sabes si va a funcionar, si va a gustar? No, es que yo tengo, era un producto por el área de juegos de mesa. No, es que yo juego juegos de mesa hace muchísimos años y por eso sé que va a funcionar. Pues puede que funcione para él, pero él no es su cliente. Puede que no funcione para el cliente, puede que el usuario tenga problemas para manejar las fichas, que no sean legibles las tarjetas, qué sé yo. Si no hace esas pruebas, si están invirtiéndole una patente, y lo digo porque, bueno, yo tengo una y es un proceso muy engorroso solicitarla para que después te des Largo, cuenta duro. que, que después te des cuenta que la embarraste y tienes que volver a pasar por ese proceso en el cual ya perdiste mucha plata y mucho tiempo, mucho tiempo. Y lágrimas. Sí, y lágrimas y de todo para darte cuenta que lo que acabas de patentar no te sirve, por ende nadie te lo va a copiar y te toca empezar de nuevo. Entonces creo que a veces esas trabas de, por ejemplo, la de la patente, que si no tengo esto registrado porque tengo que protegerlo, no, al contrario, si tienes una idea, comunícala, escucha opiniones, que la gente la pruebe y ahí es que la vas fortaleciendo antes de protegerla desde un inicio. No, Sí, de acuerdo. O sea, ahí yo añadiría que es importante, o sea, tener en cuenta, siguiendo el ejemplo de Clarita, o sea, así tú te compres y a ti te parezca genial, ahí ya tienes un problema porque solamente vas a tener una venta. Y eso, la de la Y no, él mismo, o sea, ni siquiera ni la mamá. Hay veces uno conoce muchos emprendimientos y hay gente como que hizo la validación, o sea, empieza a hacer la validación como con los amigos y le dicen, no, sí, te voy a comprar, no sé qué, y uno empieza a mirar y es como, oh, sí, listo, o sea, muy chévere y todo, pero
pero ahorita no lo tienes como muy madurado y crees que te van a contar solamente porque a ti te parece genial, pero tus amigos en algún caso te van a comprar una vez y eso por buena gente es como, generalmente es como, ay, sí, porque pobrecito está lanzando ese emprendimiento, pero después no hay una recompra, que era lo que hablábamos como en el envío pasado, que era enfocado sobre cómo hacer que perdure pues más allá de la primera compra, o sea, cómo fidelizar. Pero pues, o sea, para poder hacer una fidelización y que la fidelización sea exitosa, pues también necesita que el producto también que sea chévere. No Sí, sé o por qué sea, piensas, Ricardo. más que, más allá de ese apoyo inicial que reciba, de lo que me tengo que asegurar es de que yo realmente estoy agregando valor, de que estoy resolviendo algo, ¿no? De que en serio estoy dándole algo por lo que mi cliente está dispuesto a pagar, ¿sí? Por lo que mi usuario está dispuesto a darme su dinero o cuando menos su agradecimiento. Eh, porque porque si yo no estoy dándole algo gratificante, si yo no estoy dándole algo que le aporta, que le reduce una frustración o que le facilita lograr un objetivo, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Y si yo parto de supuestos y asunciones propias que no compruebo si a los demás les están pasando, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Eso sí, eso creo que todos estamos de acuerdo en que ese es un error, o sea, partir de supuestos muy propios y de evidencias propias que muchas veces son válidas, eso sí es así, pero yo tengo que comprobar que a los demás también les duele, ¿sí? O sea, no tengo que quedarme pues yo con mi propio sufrimiento y mi propia percepción de cómo algo me está afectando a mí, solo a mí, ¿sí? Sino salir a precisamente comprobar que más gente necesita una solución a ese mismo problema que pues yo de pronto también me encontré, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora, otro error común, por ejemplo, en cuanto ya al diseño del servicio y me remito a lo que empezamos hablando, es no se les olvide que diseñar un servicio eh, es sobre todo diseñar una experiencia y eso también va para las personas que hacen productos, sean físicos o digitales. O sea, todo mi ciclo de uso es de un producto o de un servicio, sea cual sea, es mi conversación, la conversación que yo estoy teniendo con mi cliente. Y es una conversación permanente. Y es una conversación en la que si yo dejo de escuchar en algún punto o ignoro una parte de esa conversación, pues me estoy perdiendo de una posibilidad de mejorar mi producto, de potenciarlo o incluso de cambiar de idea por una más poderosa, una más significativa, ¿sí? O sea, han habido pivotes muy grandes a lo largo de la historia. No sé si sabían que Nintendo por allá en el siglo XIX empezó haciendo cartas. Después dejó de hacer cartas y se dedicaron al tema del real estate, de las propiedades inmobiliarias y eran dueños de moteles en Tokio y a lo largo de Japón. Y después se hicieron consolas para videojuegos y así es como los conocemos actualmente. Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, o sea, no sé en qué punto habrán encontrado que era el momento indicado cambiar, pero cambiaron, ¿cierto? Y hace poco le pasó a Kodak. Kodak era una empresa muerta, absolutamente muerta. Uno de los grandes arrepentimientos que debe tener Kodak es haber rechazado una oportunidad muy bonita. Se me va el nombre de con quién podían haber dado el salto a la fotografía digital, porque acuérdense que Kodak hacía el tema Los este rollos. de la fotografía análoga, ¿no? Los Ujú. rollos, las cámaras, hacían hasta cámaras, unas muy lindas y otras, o sea, muy profesionales y todo, y otras muy desechables incluso. Ujú. Pero ellos no se quisieron salir de ese negocio y se perdieron la oportunidad de pasar o de ser los pioneros o parte del grupo pionero
del tema de la fotografía digital, entre otras cosas, cuando ya estaba cogiendo vuelo la fotografía en los teléfonos celulares. Eh, y esto, pero recientemente, o sea, persistieron de alguna manera, siguieron existiendo hasta estos días, y resulta que parte de ese proceso químico y estas cosas que ellos hacen para el procesamiento de sus fotos, ¿cierto? Em, o sea, digamos, parte de esos insumos y esos procesos que ellos tienen funcionan para la elaboración de vacunas. No sé si Ujú. No, no si sabía. lo tenían presente o lo conocían. Yo tampoco lo sabía, yo me vine a enterar hace poquito. Resulta que pues bueno, o sea, hay una oportunidad tremenda. Y por estos días, la acción de Kodak, que no valía ni lo que cuesta imprimir un billete, de un momento al otro está disparadísima. Está súper disparada, porque resulta que ahora el negocio de Kodak pasó de la fotografía al negocio farmacéutico, porque resulta que parte de los procesos que ellos hacen son vitales para, Ujú. en este momento, salvar al mundo. Entonces, creo que ese es como su segundo chance y darse cuenta, digamos, ellos entender sus procesos, entender sus herramientas, entender lo que utilizan, les hizo darse cuenta que pueden aportar y en este momento hacer un bien de un tamaño gigante que los va a volver a posicionar en otro negocio y seguramente ya no los escucharemos en temas de la fotografía y esas cosas, pero seguro en ese nuevo campo en el que quieren incursionar ya tienen toda la fuerza necesaria y pues van a subsistir y van a seguir siendo una empresa rentable y sólida. Entonces, digamos, escuchar a mi usuario me deja prestar un mejor servicio o hallar una Ujú. idea que aporte mucho más valor. Hmm, Eso está bastante interesante, pero ya se nos fue el tiempo de hoy. Entonces Se no nos sé si extendió quieren mucho. dejar una conclusión a algo y yo despido. Clarita, yo tengo Bueno, la pésima costumbre de extenderme mucho, entonces yo te voy a dejar el cierre a ti. Yo solamente voy a decir no, adiós. tranquilo, igual Isa y Vladimir saben que yo también tiendo a veces a extenderme hablando, entonces por eso hoy estaba tratando de moderarme un poquito. No, pero he estado muy chévere, he estado todo concentrado y todo. Sí, exacto. Y es también, digamos que también sirve a manera de conclusión. Lo chévere es no vean que el diseño es un lenguaje extraño, solo que lo entiendan los diseñadores ni nada, sino que si se pueden dar cuenta, está en todo lo que hacemos y puede hablarse en lenguaje muy sencillo. Y también por ahí va algo que iba a decir y era que una última conclusión es prueben, equivóquense y también para saber hacer. Para saber mandar hay que saber hacer. Puede que ustedes no sean los más duchos en la parte de Excel, pero al menos tienen que saber algo básico si quieren poderle delegar más adelante a alguien algo. Puede que no sepan de programación, pero si van a tener un negocio de servicios tecnológicos, tienen que empaparse aunque le vayan a delegar a un programador. Entonces, ese también sería como un consejito ahí concluyendo, y es que se empapen de todo, así más adelante vayan a delegar esas funciones en su propio emprendimiento. Y ya, con eso concluiría y sigue Ricardo. No, pues para concluir, no, yo creo que ya dije lo que quería decir. Como les digo, a veces me extiendo un poquito. Pero no, pues, o sea, el consejo que les dejo es también, coincido con Clara, o sea, prueben rápido, prueben barato, equivóquense mucho, prepárense para equivocarse un montón y para tolerar esas equivocaciones. Los primeros que se tienen que perdonar los errores son ustedes mismos. Eh, eso, no sé qué más decirles, es decir, lean mucho, aprendan mucho, estén abiertos a conocer, no asuman nada, no asuman nunca nada, pregunten y cuestionen absolutamente todo, sin exagerar, como les decía hace un rato, o sea, cuestionen, o más bien,
Sí, hagan las preguntas correctas. O sea, cuestionen las cosas, cuestionen lo que hay que cuestionar, pero no absolutamente todo a fin de querer desmontarlo todo, ¿no? Sino hay que saber hacer las preguntas correctas. Y hasta, o sea, para aprender a hacer algo con maestría hay que equivocarse mucho, entonces es una cuestión de mucha paciencia. Ya ahí me estoy repitiendo bastante en lo que ya veníamos hablando, entonces creo que lo dejo ahí. Listo. No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos. Vamos a seguir teniendo en vivos que los van a llevar un montón con muchos temas, entonces sigan pendientes de la red de Bucara Naranja. Si necesitan, pues, a Ricardo o a Clarita, ellos pueden encontrarlos en sus redes sociales, @rrincong, Ricardo, y @claranati, Clarita, por si tienen dudas o cosas adicionales. Y pues nada, los esperamos la otra semana. Pueden dejarnos sus dudas, comentarios adicionales acá en los comentarios de los en vivos que van a quedar guardados por si no alcanzaron a verlos, y nos vemos entonces la otra semana.